Bien, antes de seguir hablando vamos a comentar un poquito el funcionamiento de las células bipolares porque es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos el mismo fotorreceptor de antes, entonces vamos a dibujar dos bipolares. Porque pueden ser de dos tipos las bipolares, en función de qué receptores tengan para ese glutamato. Vamos a ver cómo esto nos va a dar dos diferenciaciones, unas que van a ser on y otras van a ser off. ¿A qué hace referencia el término on y off? El término on hace referencia a que con luz dispara, es decir, transmite glutamato. Y el término off hace referencia a que con oscuridad dispara. ¿De acuerdo? Transmite glutamato. Al contrario, las off con luz no disparan y las on con oscuridad no disparan. Entonces tenemos que tener en cuenta, como estamos viendo, que siempre va a haber disparos en la retina, ya sea con luz o con oscuridad. Lo que importa es qué célula es la que está disparando. Siempre nos van a llegar señales de la oscuridad y de la luz. Bien, ¿cómo se produce o qué? ¿Por qué se produce esto? Vamos a ver. Imaginemos que estamos en oscuridad. Y entonces, como hemos comentado antes, el glutamato está saliendo, es decir, se está secretando ese glutamato, se está liberando por parte del fotorreceptor. Entonces, este fotorreceptor que está realizando una sinapsis con estas dos, generalmente esto no sucede así, generalmente un fotorreceptor, en función del diferente grado de convergencia, va a unirse con más bipolares, con varias o con una sola, y generalmente con las bipolares a las que se unen suelen ser de un mismo tipo. Pero bueno, en cualquier caso, en este caso lo imaginamos así. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a ver cómo las que son de tipo off, que cuando hay glutamato tienen receptores de tipo AMPA o quinato, que cuando llega el glutamato produce una despolarización y produce liberación de glutamato. ¿De acuerdo? Mientras que aquí los receptores que tenemos, vamos a ver cómo son unos receptores que es el receptor M GLU 6, si no me equivoco. Y, aunque eso está en todos los libros de fisiología, no tiene más problemas, recordemos, un receptor que cuando llega el glutamato, lo que va a producir es que se inhibe y no permite el paso de sodio. Es un receptor ionotrópico, ionotrópico dependiente de glutamato. Es decir, el glutamato inhibe receptor. ¿Se ve? Inhibe el receptor, ¿de acuerdo? Entonces, si hay glutamato, el receptor se inhibe y esta no secreta glutamato, no lo secreta. Entonces, en oscuridad, el disparo, aquí vamos a ver cómo habría disparo, y aquí, pues no lo habría. Es más, no quedaría en estado normal, sino que quedaría así, durante todo el tiempo que dure la oscuridad, hiperpolarizado. Bien, ¿qué sucede cuando hay luz? Vamos a ver, cuando hay luz sucede el fenómeno contrario. Esta, con sus receptores, necesita glutamato para poder despolarizarse y producir más glutamato. Si no hay luz, no hay glutamato y, por tanto, no hay disparo. Entonces esta cambiaría y se convertiría, haría lo contrario durante el periodo de luz. Mientras que esta, si no hay glutamato durante la luz, que es lo que sucede, este transportador receptor comunicado con un transportador, como queráis verlo, lo que va a producir es que permite la entrada de sodio y produce despolarización. Y eso lo que va a ocasionar es un aumento del glutamato, con lo que esto pasa a ser de así a ser así. Durante el tiempo que vaya durando, pues se producirán picos de liberación de glutamato. ¿De acuerdo? Pues muy bien, perfecto. Así es como funcionan estas bipolares. Por eso hemos comentado de on y de off. Muy bien. Entonces, ¿eso por qué lo comento ahora? Porque es muy importante desde el punto de vista de tal. Realmente a la hora de hablar de on y de off solamente lo comentamos a nivel de los conos. Porque realmente los bastones prácticamente todos son on, no hay ninguno que sea off. Entonces, esto simplemente cuando hay luz disparan y cuando no, pues se transmite y cuando no, pues no. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a ver cómo se produce entonces ahora el fenómeno de transmisión de los estímulos que van a producir la visión. Bien, imaginemos que un fotón incide, o sea, un fotón con longitud de onda de tipo rojo, vamos a ver cómo incide sobre sobre el rojo, sobre el cono del rojo. Bien, lo que se va a producir, así, la parte más simple, ahora lo complicaremos más con la introducción de las horizontales y las amacrinas.
vamos a ver cómo lo que va a suceder es que se transmite, imaginemos que se transmite a esta de aquí. Se le transmite a esta que es, como estamos viendo, como le transmite una de rojo, pues vamos a ver cómo es. Imaginemos que sea de on. ¿Eso qué quiere decir que sea de on? Pues eso quiere decir que cuando se detecta el fotón, esta deja de producir glutamato y entonces esta es cuando empieza a producir el glutamato. Ese glutamato vamos a ver cómo va a llegar hacia las partes inferiores, que puede comunicar con las amacrinas o no hacerlo, es optativo, y luego vamos a ver cómo va a pasar a la siguiente capa, que va a ser la capa ganglionar, donde van a estar las células ganglionares, que vamos a ver cómo vamos a representar nosotros desde de esta manera. Con su axón y tal, y pues con su dendrita van a pescar. Vale, pero hay que comentar ahora dónde van a ir esas dendritas a pescar. No lo he comentado, pero en esta capa, en esta porción, vamos a ver cómo en la capa plexiforme interna tenemos como dos zonas. Una donde llegan las on, que es la parte inferior, y por ejemplo, imaginemos, o sea, es como si la dividiéramos en esta capa, la plexiforme interna, la dividimos aquí. Bueno, vamos a hacerlo de una manera un poco más ortodoxa, así, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, la tenemos así dividida, pues esta está como dividida en dos partes. Una es donde... Dos partes, la inferior y la superior. Una es donde inferior, sería inferior, y superior. Aquí nos van a llegar las off, y aquí nos van a llegar las on, de bipolares, las bipolares, ¿vale? Así. Bien, entonces, esta es una bipolar on, entonces esta on lo que va a hacer es llegar aquí, a esta porción de aquí, a la zona de las on. Va a ser capturada por una ganglionar, que ahora vamos a explicar un poquito su funcionamiento, aunque su funcionamiento es exactamente el mismo que el de las bipolares, es decir, cuando esta libera el glutamato tiene exactamente los mismos receptores que, como también es de on, generalmente las on comunican con on y las off con off, produciendo, según el grado de convergencia, que eso es algo de lo que hablaremos posteriormente, comunica, por ejemplo, una ganglionar puede comunicar con varias bipolares que generalmente van a ser del mismo tipo. Por ejemplo, si son de color rojo y serán de on también, pues comunican con una única ganglionar que también va a ser de on y tipo rojo. Pues bien, simplemente se le transmite y como es una de on y hay luz, pues transmisión del estímulo. Y así es como se produce este mecanismo. Lo mismo sucede con, imaginemos que esta fuera off, por ejemplo, y que fuera una off de azul. Está comunicando con una azul, vemos aquí la comunicación y simplemente pues le lleva el mensaje. Es decir, si hubiera luz, fotón no transmite, es decir, no produciría transmisión. Pero imaginemos que no existe luz, está en oscuridad, pues si es que como es off, pues transmite y entonces está off, al detectar ¿qué estaría detectando esta off? Estaría transmitiendo información de que no hay señal de azul. Entonces, básicamente lo que estaría llegando es aquí y llegaría, bueno, he dibujado demasiado grande esto, entonces simplemente lo que haría sería llegar hasta la parte superior, como hemos dicho, donde estarían las off. ¿Qué hacen las off? Pues exactamente lo mismo, comunican con una ganglionar que tendríamos en esta posición, que sería en este caso una ganglionar de off. Y entonces con sus dendritas, pues llega hasta aquí, recibe el estímulo y se lo transmite y transmite una señal de off. Igualmente puede haber mayor o menor grado de convergencia, tanto como he dicho que puede haber varias bipolares, puede ser incluso una única cadena, un único fotorreceptor, una única bipolar y una única ganglionar, ¿de acuerdo? Bien, eso lo veremos luego cuando estudiemos las distintas partes de la retina. Perfecto, entonces esto lo tenemos ya más o menos visto. Pero, ¿qué sucede con los bastones? Bien, como hemos dicho, los bastones no hay que diferenciar entre on y off. No es necesario. Es decir, el bastón, por ejemplo, imaginemos que a una longitud de onda baja llega el fotón, transmite y entonces básicamente lo que hace es no transmite y entonces esta aquí, esta bipolar, que generalmente son todas de on, todas on. Esto es muy importante. En el caso de bastones, entonces básicamente llega y transmite esa información. ¿Pero qué hacen estas bipolares? Este comportamiento es muy curioso y aquí influyen mucho las amacrinas. Las amacrinas, como ya he dicho antes, vamos a ver cómo son, no se sabe exactamente muy bien lo que hacen, solamente se sabe algunos tipos que sí. Por lo general suelen ser moduladoras, como estamos viendo, de la transmisión de la respuesta a la luz. O sea, a la luz o a la oscuridad, es decir, a la visión. Pero también vamos a ver cómo llegan fibras centrífugas desde distintas partes del sistema nervioso, que son las moduladoras, pues también parece ser que actúan sobre las células amacrinas, las fibras centrífugas.
Cuando hablamos de centrífugas, hablamos de fibras que provienen desde partes distintas, o sea, que no son propias de la retina, sino que vienen de otras zonas del sistema nervioso central y modulan el fenómeno de la captación de estímulos a nivel visual en este caso, pero también puede ser a nivel olfatorio, a nivel auditivo, etc. Las centrífugas. Una vez que tenemos ya visto esto, también tenemos que saber que hay amacrinas, las cuales se encuentran, o sea, sus prolongaciones se encuentran en la capa plexiforme interna, como estamos viendo. Pero algunas emiten prolongaciones que llegan hasta la capa plexiforme externa, actuando sobre las horizontales, parece ser que a través de un mecanismo de modulación también. Modulación de la visión, modulando a través de las horizontales, que ahora vamos a comentar el papel tan importante que tienen. Pero eso lo vamos a comentar a continuación. Bien, entonces, hay un tipo de amacrina especial, que es bastante similar a las demás, la cual recibe el nombre de amacrina A2. Muy importantes, vamos a tratar de dibujarlas de una manera que le haga justicia a la amacrina. Bien, vamos a ver cómo estas tienen una serie de receptores, de tal, no tienen dendritas ni axones, son como... tienen de todo, bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo estas comunican aquí con ella, ¿de acuerdo? Le dan la información aquí. Esta, básicamente, lo que va a hacer es darle esa señal a una bipolar de tipo ON. O sea, a una bipolar de tipo ON de un cono se le da. Ya sea de rojo, de verde o de lo que sea. Se le da y entonces esa lo transmite hacia una ganglionar y esa lo lleva, ¿vale? Recordamos el circuito. Bastón, bipolar de bastón, que son todas ON. Amacrina tipo A2, siempre en esta capa plexiforme interna. Y entonces le damos la señal, se la transmite a una bipolar de cono y entonces esta ya sí se la da a una ganglionar. ¿De acuerdo? Perfecto. No hay comunicación de una bipolar de bastón con una ganglionar. No existe. No existe comunicación directa. Bien, una vez que hemos comentado ya eso, pues simplemente ya comentar un poquito también que pues parece ser que existen unas amacrinas que son capaces de intuir movimientos en la visión, no son tan sensibles desde el punto de vista de la luz, son más sensibles al movimiento de la luz. Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta. Puede ser que una de las propiedades de la visión, una de ellas, tenemos distintos tipos de células ganglionares, que ahora lo comentaremos, eso lo vamos a comentar después. Una parece ser que son más sensibles a la luz y otras vamos a ver cómo van a ser más sensibles al movimiento de la luz, no tanto a la luz. Pero bueno, eso es otro tema y ahora lo dejamos. Esto de la amacrina debe quedar claro. Y bueno, vamos a comentar, una vez que ya hemos terminado un poquito el papel de las amacrinas, que ya hemos dicho que son como reguladoras de todo este fenómeno de la visión, vamos a comentar un poquito el papel de las células horizontales, una vez que tenemos más o menos claro cómo se produce todo este fenómeno de la visión. Bien, las horizontales parece ser que se encargan de un fenómeno muy importante y es el fenómeno de constancia del color. Lo apunto por aquí. Y diréis, ¿y eso para qué sirve? Bien, vamos a ver. Las horizontales, no lo he dicho, pero estas vamos a ver cómo son células inhibidoras. Todas las que hemos visto, las amacrinas, no lo he comentado, pero pueden ser inhibidoras, excitadoras, las sinapsis pueden hacerlas de todo tipo. Sin embargo, las horizontales son íntegramente inhibidoras. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta horizontal? Las horizontales, al igual que los que están comunicadas tanto con bipolares como con sobre todo con los conos, no con los bastones, con los conos, con el fotorreceptor de tipo cono. Y, al igual que ellos, están divididas en rojo, verde, azul, etc. Entonces, lo que hacen es que, imaginemos, lo que sucede, vamos a ver. Nosotros tenemos que tener en cuenta o tenemos que saber que para ver un color, lo que hemos dicho, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, para ver un objeto, el color de un objeto, tenemos que verlo en el entorno en que este se encuentra para realizar comparaciones de color y así obtener el color real de ese objeto. Eso tanto es así que si nosotros cogiéramos un objeto, imaginemos un rotulador de color rojo, y hiciéramos que solamente pudiéramos ver ese rotulador a una luz normal, no sabríamos qué color es el que tiene realmente. Bien, esto vamos a ver cómo se produce gracias a estas células horizontales, que seamos capaces de discernir el color de los objetos independientemente de la luz existente. Entonces, ¿cómo se produce eso? Vamos a ver. Lo que nosotros tenemos es que estas horizontales, imaginemos esta horizontal es una horizontal de rojo. Bien, una horizontal de rojo comunica con un fotorreceptor de rojo, le transmite información y entonces vamos a ver cómo con su axón va a ir a inhibir. ¿A quién va a ir a inhibir? Va a ir a inhibir a una bipolar. Vamos a dibujarla por aquí, imaginémoslo, una bipolar verde. Vamos a ver cómo la inhibe potentemente. Inhibe al color, siempre se inhibe al color contrario. Es decir, una horizontal que comunica con un fotorreceptor, un cono
rojo inhibe a una bipolar verde. Una verde, una horizontal, por así decirlo, verde, inhibirá a una bipolar roja. Y la suma de verde y de rojo inhibe a las azules, ¿de acuerdo? Es un poco complejo, pero es así. Entonces, y diréis, ¿y eso para qué sirve? Pues vamos a ver, ¿cómo eso sirve? ¿Para qué? Para que si nosotros recibimos, estamos viendo, por ejemplo, un objeto. Bueno, nuestra visión se basa en campos receptivos, como estamos viendo. Parece ser que este fenómeno que hacen las de inhibir a las que están alrededor, parece ser que es lo que produce la estructura básica del campo receptivo. Vamos a explicar eso desde un punto de vista un poco más ampliado. Antes de aplicarlo, vamos a ver un campo receptivo, vamos a ver si somos capaces de entenderlo. Un campo receptivo es es el punto del espacio que nosotros vemos. Estos campos receptivos pueden ser más grandes o más pequeños y agrupar más o menos células, siendo más sensibles o menos, ¿vale? Entonces, este campo receptivo, por ejemplo, imaginemos, estos campos receptivos hacen referencia generalmente a rojo. Imaginemos que nosotros tenemos un conjunto tenemos una serie de bipolares, de fotorreceptores. Los hago esquemáticamente. Entonces, cada uno de ellos está realmente viendo un punto del espacio de nuestra retina, del mundo externo. Y entonces vamos a ver cómo, si no hay nada de convergencia, se lo da a una bipolar y esa bipolar se lo va a dar a una ganglionar. Y entonces ahí hay una cadena. Esto es una cadena de convergencia y esto sería un único campo receptivo. Pero ¿qué sucede si estas tres comunicaran con una única bipolar y varias bipolares? Con una única bipolar, imaginemos que todas ellas van a esta bipolar y que varias bipolares, una única bipolar, y que varias bipolares de este tipo que están a su vez recibiendo de otras partes, también unidas, comunican todas hacia una ganglionar. Aquí vendríamos una cadena de convergencia muchísimo más grande. Bien, pues eso nos daría otro campo receptivo muchísimo mayor. Eso es un campo receptivo, ¿de acuerdo? Generalmente un campo receptivo hace referencia, por ejemplo, puede ser, dependiendo de cómo sean esas bipolares, por ejemplo, si son bipolares de ON, ¿de acuerdo? Y estamos recibiendo conos rojos, pues vamos a ver cómo el campo receptivo del centro es ON y rojo. Es decir, que está detectando el color rojo y la presencia de cuando hay luz, ¿vale? Entonces esto sería, pues, por ejemplo, por así decirlo, positivo. Pero su periferia, vamos a ver cómo es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, o sea, negativa, quiere decir que es no off, no hace referencia a que sea off, pero sí que cuando se detecta verde, inhibe este campo. Es decir, cuando se estimula mucho, por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo un rojo y un verde a una misma intensidad luminosa, pues el rojo lo veríamos menos intenso, estaría relativamente más inhibido. Pues esto es el fenómeno que nos van a producir estas horizontales, ¿de acuerdo? Estamos viendo este campo receptivo más o menos, de esta forma, que más o menos he tratado de explicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues una horizontal, por ejemplo, lo que se entiende es que cuando las horizontales, por ejemplo, estamos viendo un paisaje, o estamos viendo, por ejemplo, un paisaje no, estamos viendo un objeto que es de color rojo en un entorno, ¿de acuerdo? Pues si nosotros aumentamos la luz, ese rojo vamos a seguir viéndolo igual de rojo, es el mismo rojo, y si disminuimos la luz también. Eso se denomina constancia del color, eso es lo que van a producir esas células horizontales. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, se estimula, estimulamos el color rojo, pues estamos viendo rojo. Si se estimulara mucho y no tuviéramos un mecanismo para inhibirlo, lo que sucedería es que ese rojo se vería muchísimo más vivo y un rojo distinto, más intenso. Sin embargo, veríamos el mismo rojo con distintos tipos de luz. Eso se debe a que también se están estimulando verdes que están comunicando con sus horizontales verdes y están inhibiendo a las bipolares rojas que están haciendo que se transmita menos. Al mismo tiempo, también el mecanismo que nosotros tenemos, cuanto más luz se reciba, como las horizontales están comunicadas entre sí por uniones gap, pues lo que va a producir es que normalmente los campos receptivos, los centros de los campos receptivos, que es lo normal, pues estos generalmente no varían. Pero la periferia, que es la negativa, la zona inhibidora, puede variar en función de la luz. Cuanto más luz, más grande. Aquí lo estamos viendo. La zona positiva, la zona negativa, que puede variar de tamaño. Cuanto más luz, más grande. Y así es como nos queda. Eso se produce gracias a las células horizontales. Y nos permite el fenómeno de constancia del color, ¿vale? Entonces, esto queda más o menos así. Muy bien, pues ya lo único que nos queda hablar un poquito es de las células bipolares. Vamos a ver, las células bipolares funcionan de la misma manera que funcionan... O sea, perdón, las bipolares, las ganglionares, ganglionar. Funcionan exactamente igual, ¿vale? Son de on y de off y pueden tener más o menos convergencia, tal y como he explicado anteriormente. Ese fenómeno de convergencia, por supuesto, cuanto mayor convergencia, quiere decir que estamos viendo más puntos del espacio por varios fotorreceptores transmitidos a una única célula. Eso va a producir que se esté perdiendo información. Por el contrario, cuanto más
Cuanto menos puntos veamos en un campo receptivo, pues mejor. Si un campo receptivo está constituido por un único punto en el espacio, ese punto en el espacio se va a prestar muchísima atención y va a tener toda la información posible, ¿vale? Eso vamos a ver cómo se va a distribuir, esa convergencia es distinta, vamos a ver por qué y tal. Pero bueno, estas ganglionares vamos a ver cómo las dividimos en 10%, la cual es un 10% que se suele decir para funciones de andar por casa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo estas son las que le van a dar al núcleo supraquiasmático, le van a dar a, no sé, a distintas zonas que nosotros necesitamos, por ejemplo, a la laminilla intergeniculada, que luego vamos a comentar, que son zonas las cuales nos favorecen, por ejemplo, en este caso nos permiten producir los ciclos de luz-oscuridad. Es decir, no es tan importante que lleguen ordenadas desde dónde está viniendo la retina y tal, sino que llegue la intensidad lumínica, ¿vale? Esas serían las de andar por casa para realizar esta función. Y luego tenemos el resto, 90%, las cuales las vamos a dividir en dos tipos, las magnocelulares y las parvocelulares. Estas vamos a ver cómo son sensibles, muy sensibles a la luz. ¿De acuerdo? Son más pequeñas y muy sensibles a la luz. Son las que se suelen encontrar sobre todo en la fóvea. ¿De acuerdo? Mientras que estas más en retina periférica, porque son sensibles a movimiento. Luego veremos cómo estos dos tipos de información van a ser a movimiento de luz, por supuesto. Estos dos tipos de información van a ser llevados por canales paralelos, pero no los mismos, y van a llegar al geniculado lateral. Y veremos a ver qué es lo que va a suceder aquí, porque esto ya es lo que está enviando ya las señales hacia geniculado. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a formar en su conjunto el nervio óptico. Muy bien, bueno, hemos quedado en la capa 8 y hemos dicho que había 10 capas. ¿Dónde están esas capas? Pues vamos a ver cómo ya las capas que nos quedan son las menos importantes. Tenemos la capa de fibras, que son las que vienen de otras ganglionares que están formándose y que van buscando todas que por donde salían, lo comentamos ya biológicamente desde el punto de vista biológico, estas salían, recordemos, por el disco óptico. Disco óptico, que también es por donde entra la vascularización. Luego veremos que esta zona no hay fotorreceptores y por tanto es un punto ciego. Es una zona de la retina en donde no existen fotorreceptores y es un punto ciego. Por eso veremos qué es lo que hace nuestro cerebro con él. Y bueno, la siguiente capa ya es una membrana, que es la membrana de Burge. Bueno, hemos puesto capa de fibras. Y ya por último la 10, que es la membrana de Burge, que es la membrana que nos separa. ¿De quién nos va a separar? Pues de la parte más interna del ojo, del humor vítreo. Perfecto. Y así es como se nos queda vista nuestra preciosa retina.